Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Érase una vez, en un tranquilo pueblo del sur, una joven llamada Amina. El pueblo, con sus estrechas calles adoquinadas, parecía congelado en el tiempo, como una fotografía de un pasado lejano donde la tradición reinaba. Amina creció allí, rodeada de exuberante vegetación y horizontes lejanos, pero no fue en la belleza del mundo donde encontró su plenitud. No, vivió a la sombra constante de las expectativas familiares. Su familia era respetada no solo por su herencia, sino también por sus principios. Desde pequeña, Amina fue criada con disciplina y con la convicción de que estaba destinada a una gran misión, asegurar la continuidad de su apellido y preservar la reputación de sus antepasados. Su madre, una mujer de voluntad inquebrantable, la crió con un rigor incansable. Sus días transcurrían entre clases particulares sobre la historia de su linaje, aprendiendo sobre arte y literatura, y conociendo a otras familias influyentes. Eres la heredera de nuestro apellido, Amina. Debes sobresalir en todo lo que hagas. Nada es más importante que nuestro lugar en la sociedad, le decía su madre constantemente. Estas palabras resonaban como ecos en su mente. Entendía, o al menos creía entender, lo que se esperaba de ella. Pero en el fondo, su corazón latía de otra manera, lejos de la rigidez de esta existencia preprogramada. Amina ansiaba libertad. Una libertad que parecía tan lejana como las estrellas, como un sueño inalcanzable en un mundo donde cada movimiento era examinado y dictado por reglas centenarias. A los 25 años, Amina supo, con una claridad inquietante, que su destino estaba sellado. El matrimonio, ese vínculo sagrado e ineludible, sería el paso final en su integración a la alta sociedad. Había visto a sus amigas casarse según las convenciones, con vidas marcadas por alianzas estratégicas y ceremonias grandiosas. Amina no se veía diferente. Su matrimonio sería una mera formalidad, un paso más en la compleja interacción de las relaciones familiares. Pero lo que nunca imaginó, lo que no pudo prever, fue que se vería obligada a casarse con un hombre al que no amaba. El matrimonio, un acto de conveniencia, concertado no por amor sino para consolidar la alianza entre dos familias influyentes, se forjó en un clima de incertidumbre. El nombre Malik, el de su futuro esposo, apenas le sonaba. Lo conocía, por supuesto, por anécdotas familiares y conversaciones con sus allegados. Pero nunca había aparecido en su vida de forma significativa. Era uno de esos hombres cuya sombra apenas se deslizaba por los contornos de su existencia. Se cruzaban en cenas de sociedad, pero sus miradas se perdían rápidamente entre la multitud de invitados. Malik, contrariamente a lo que cabría esperar, no era un hombre de grandes ambiciones ni de discursos encendidos. Taciturno y reservado, parecía indiferente a todo lo que no tuviera que ver con sus asuntos familiares. Un hombre de principios, quizá, pero no de pasiones. A sus ojos, este matrimonio era solo un paso más, un acto necesario para la consolidación de su legado y su ascenso social. Amina se vio inmersa en una realidad que no había elegido, un matrimonio impuesto por las convenciones, pero también por el peso de las expectativas. Cada sonrisa que intercambiaba con Malik, cada mirada que lo cruzaba, estaba teñida de una extraña sensación de vacío. Nada en él resonaba con lo que ella había soñado en una vida compartida. No había chispa, ni emoción. No era amor lo que sentía, sino una presión sorda, una sensación de ser empujada hacia un destino que no podía rechazar. Había nacido para este momento, para este matrimonio, para esta unión sosa, dictada por fuerzas que no podía controlar. Llegó el gran día. La dorada luz de la tarde bañaba el salón de ceremonias, los invitados estaban reunidos, vestidos con sus mejores galas, pero entre la multitud deslumbrante, Amina se sentía sola. Caminó hacia el altar, no con el alegre nerviosismo que cabría esperar de una novia joven, sino con una ansiedad sorda, como si cada paso la acercara a una realidad que nunca había elegido. Su corazón latía con fuerza, pero no era una emoción suave. No, este latido era el de una ansiedad que parecía oprimirle el pecho, una sensación de presión, como si su respiración fuera demasiado pesada para el espacio que la rodeaba. Miró a Malik, que la esperaba en el altar. No había nada en sus ojos, ningún brillo. Parecía tan resignado a esta formalidad como ella. Se preguntó entonces si este matrimonio sería un simple pasaje, un acto formal, o si, en el fondo,
escondería otro propósito, una vida compartida que aún no podía imaginar. Se sentía prisionera, como si su futuro ya estuviera escrito y ninguna palabra, ningún gesto, pudiera borrar sus huellas. Los invitados eran invisibles a sus ojos, sus murmullos distantes. Solo el camino hacia este altar, el de su propia sumisión a la voluntad de la familia, parecía tangible e insoportablemente real. Los primeros meses de su matrimonio estuvieron marcados por una frialdad gélida. Malik, absorto en sus negocios, pasaba sus días en el torbellino de su trabajo. Era un hombre de números, contratos, conversaciones íntimas y decisiones estratégicas. Amina, mientras tanto, se dedicaba a una frenética carrera por mantener la imagen perfecta que su familia esperaba de ella. Cada evento social, cada cena, cada reunión era una oportunidad para demostrar que era la esposa ideal, la que sabía brillar en los círculos más exclusivos de la alta sociedad. Su papel no era sentir, sino estar presente, irreprochable. Sus días transcurrían en una rutina silenciosa y distante. Hablaban solo cuando era necesario, su comunicación se reducía a intercambios cortésmente mecánicos. Malik a veces le pedía que firmara documentos, y Amina le informaba de sus actividades o de la gestión de eventos familiares. Los momentos de interacción real eran escasos, a menudo evitados o minimizados. Esto no era malicioso ni deliberado. Era simplemente la lógica de un matrimonio de conveniencia, donde dos vidas se rozaban sin llegar a encontrarse realmente. Sin embargo, Amina sentía un extraño vacío creciendo en su interior. La realidad de este matrimonio, que había aceptado con una resignación teñida de deber, la invadía poco a poco. Comprendió que el amor que tanto anhelaba podría no llegar nunca, y que quizá ya ni siquiera lo buscaba. Había construido un muro de protección a su alrededor, esforzándose por llenar su vida de obligaciones sociales y apariencias que, en el fondo, no compensaban su insatisfacción. Pero un día, un suceso inesperado interrumpió esta rutina monótona y profundamente solitaria. Malik, camino al trabajo, sufrió un accidente de coche. Un conductor imprudente, al perder el control de su vehículo, lo atropelló violentamente. Las heridas de Malik fueron graves y fue trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció inconsciente durante varios días. La conmoción del accidente sumió a Amina en una nueva realidad, donde los roles habituales de esposa perfecta y socialité desaparecieron abruptamente. Durante las primeras horas de su hospitalización, Amina se sintió abrumada por una mezcla de culpa y confusión. Nunca imaginó que este hombre, con quien vivía bajo el mismo techo pero con quien compartía tan poco, se encontraría un día en una situación tan vulnerable. Las circunstancias, imprevistas y abrumadoras, la obligaron a afrontar sus propios sentimientos y responsabilidades. Ya no era simplemente una cuestión de imagen social, sino de presencia real. Y en esa habitación de hospital, todo se volvió repentinamente más real. Con el paso de los días, mientras Malik permanecía postrado en cama, Amina empezó a pasar más tiempo a su lado. No era por obligación, sino por una especie de necesidad de comprender lo que ocurría, de descubrir a la persona tras la máscara del distante empresario. No hablaban de grandes cosas, sino de pequeñas cosas. Anécdotas de su infancia, recuerdos que apenas había rozado. Amina empezó a descubrir a un Malik que no conocía, un hombre sensible, marcado por profundas heridas. Malik había crecido en una familia donde el cariño era una rareza. Su padre, demasiado preocupado por los negocios, y su madre, demasiado distante, nunca se habían tomado el tiempo de conocerlo como algo más que un heredero de su apellido. Nunca había recibido la atención ni el amor que merecía. Sus heridas, invisibles pero profundamente arraigadas, habían moldeado al hombre en el que se había convertido. Amina ahora podía ver esas cicatrices invisibles que había aprendido a ocultar tras una fachada fría e impenetrable. Las conversaciones con Malik eran largas y a menudo sorprendentes. Amina lo descubrió bajo una nueva luz, este hombre taciturno no era el que había percibido desde la distancia. Cada conversación, incluso la más mundana, la llevaba a un nuevo nivel de comprensión. Él, a su manera, había sanado su dolor centrándose en su carrera, pero hoy, esa máscara comenzaba a resquebrajarse bajo el efecto de la fragilidad de su condición. Era simplemente humano, con sus sueños, sus miedos y sus arrepentimientos. A veces la sorprendía la intensidad de estos intercambios, como si un hilo invisible se tejiera entre ellos, un vínculo invisible pero profundo que nunca antes había percibido. Mientras Malik se recuperaba de sus heridas, se produjo un cambio lento, casi imperceptible.
Amina, que nunca se había tomado el tiempo de conocerlo realmente, comenzó a sentir una emoción que jamás creyó posible. Un sentimiento de apego, sutil pero persistente. No era un amor ardiente, una pasión devoradora, sino algo más suave, más silencioso. El amor no surgió como un rayo espectacular, como en las películas que veía a escondidas de niña. No, el amor se deslizó suavemente, como una brisa suave que roza la piel sin previo aviso. Ocurría en los instantes en que sus miradas se cruzaban, en los silencios que compartían, en las tímidas sonrisas intercambiadas fuera de cualquier protocolo. Una noche, mientras cenaban en silencio, un silencio que ya no era incómodo, sino reconfortante, Malik finalmente rompió el hielo. Sus palabras eran sencillas, pero encerraban en sí una verdad que nunca antes se había atrevido a expresar. Sé que esta boda no fue lo que imaginábamos, pero quiero que sepas que, me importas, Amina. No solo como esposa, sino como persona. Estas palabras, pronunciadas con una dulzura y sinceridad que nunca le había oído, impactaron a Amina en lo más profundo de su ser. Se había aferrado a la idea de que jamás podría amar a un hombre que no hubiera elegido. Creía que el amor, tan importante y vital, debía surgir de la pasión y el deseo inmediato. Pero aquí, en esta realidad, comenzaba a comprender que el amor no se podía forzar. Podía nacer incluso en las circunstancias más improbables, en los lugares más inesperados, cuando dos almas finalmente se encontraban en su sencillez. Y quizás este amor, tan diferente de lo que había imaginado, era el que siempre había buscado, incluso sin saberlo. Con el paso del tiempo, su relación, aunque plagada de dificultades, siguió creciendo. La distancia entre ellos, aunque atenuada por gestos de ternura y conversaciones más profundas, no había desaparecido del todo. Si bien el matrimonio de conveniencia se transformaba en algo más sincero, los desafíos externos aún no se habían resuelto. La familia de Amina, y en especial su madre, simplemente no podían aceptar que este matrimonio, tan esencial para su estatus social, pudiera construirse sobre una base de afecto genuino. No entendían cómo una unión concertada por razones prácticas y sociales podía convertirse en algo tan personal y emotivo. La presión de la familia de Amina se intensificó con el paso de los meses. Su madre, una mujer poderosa e influyente, observaba el desarrollo de esta relación con ojo crítico. Siempre había considerado el matrimonio como una formalidad, una operación calculada en la que los sentimientos personales no tenían cabida. El prestigio, las alianzas familiares y el respeto por la tradición eran lo que importaba. El amor era solo una ilusión, un concepto romántico que solo tenía cabida en los cuentos de hadas, pero ciertamente no en el mundo real que ella había construido a su alrededor. Amina, su hija, debía ser un pilar de esta tradición, la heredera perfecta de los valores familiares, no una joven descarriada por emociones que solo complicaban una situación que ya tenía perfectamente bajo control. Una tarde, mientras el calor del verano azotaba la casa familiar, estalló una confrontación. Amina, tras un día de reuniones con familiares y aliados, había regresado a casa agotada, dispuesta a relajarse. Pero en cuanto entró en el amplio comedor, sintió la atmósfera deprimente. Su padre, habitualmente discreto, estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados. Su madre, mientras tanto, tenía un brillo de irritación en los ojos, como si esperara algo. La tensión era palpable. Amina, tenemos que hablar, empezó su madre con voz tranquila pero autoritaria. Te estás dejando llevar por tus sentimientos. Este matrimonio no se trata del corazón, sino del deber. Eres hija de esta familia y debes entender que tu lugar aquí no lo determinan cosas tan triviales como el amor. Amina sintió un dolor sordo que le atravesaba el corazón. Pero mamá, yo, siento algo por Malik. Es más de lo que creía posible. Hemos construido algo juntos. No es solo una cuestión de deber. ¿No es esto una cuestión de deber, Amina? Su madre soltó una risa seca y apagada. Este matrimonio fue una decisión estratégica. Un matrimonio de alianza. No tienes derecho a involucrar tus sentimientos en un asunto que afecta al futuro de esta familia. Hizo una pausa, con el rostro endurecido. Todos hemos sacrificado cosas para llegar a este punto. ¿Por qué crees que eres diferente? Las palabras de su madre chocaron con la realidad de Amina, quien se sentía atrapada entre las expectativas inmutables de su familia y la verdad de sus emociones. No era solo la hija de la familia. Era una persona con deseos, necesidades y una vida propia.
Pero cada vez que intentaba expresar sus sentimientos, las palabras se perdían entre los ecos de la tradición, el deber y el honor. La escena terminó en un silencio denso, y Amina se retiró a su habitación, angustiada. Los reproches de su madre aún resonaban en su cabeza. Se encontraba dividida entre dos mundos, el de su familia, con sus incesantes expectativas y exigencias, y el de su corazón, que latía por un hombre al que no había elegido, pero al que, sin embargo, había llegado a amar. La realidad la golpeó con fuerza. Podía optar por someterse a las reglas, sacrificarse para mantener el orden familiar, o arriesgarse a perderlo todo para seguir su propio camino. Pero ¿de qué servía todo ese estatus, todo ese respeto, si se sentía vacía por dentro? ¿De qué servía la perfección de su apariencia si su corazón estaba destrozado por el peso de las expectativas impuestas sobre ella? Amina se giró hacia la ventana, ya había anochecido. El cielo estaba estrellado, un mar de incertidumbres y posibilidades. En plena noche, sintiéndose sola, Amina fue a casa de Malik. Lo necesitaba su presencia. Se encontraron, como la víspera de su boda, en esa misma habitación silenciosa, uno frente al otro. Pero esta vez, la conversación no se limitó a palabras amables. Estaba cargada de todo aquello que ya no podía ignorarse. «Te amo, Amina», dijo Malik con voz suave pero firme, casi frágil. «Sé que no es fácil para ti, que tu familia no acepta este matrimonio, pero quiero que sepas que lo entiendo. No es lo que soñabas, pero este matrimonio no es un obstáculo. Es una oportunidad para que creemos algo propio. Pero si quieres irte, lo entenderé. Este matrimonio no debería frenarte, Amina. Mereces ser feliz». Sus palabras impactaron a Amina como un rayo de luz en la oscuridad de su dilema. Se levantó y lo miró a los ojos, buscando la verdad en su mirada. «No, Malik», respondió con convicción. «Este matrimonio no es lo que imaginé, pero estoy lista para aceptarlo tal como es. Quiero estar contigo, a pesar de todo. Porque a través de ti, descubrí el amor que ni siquiera sabía que existía. Lucharé por nosotros, por lo que hemos construido». En los días siguientes, Amina tomó una decisión. No iba a renunciar a su felicidad para cumplir las expectativas de los demás. Elegiría vivir su verdad, incluso si eso significaba ir en contra de su familia. Lo que sentía por Malik, lo que tenían juntos, no podía ser borrado por la presión social, la tradición ni el peso de la historia familiar. Así, en la paz y la tranquilidad de su hogar, lejos de la mirada crítica y el juicio ajeno, Amina y Malik lograron reconciliar su amor con los desafíos del mundo exterior. Su matrimonio, que había comenzado como una formalidad, se transformó en una verdadera unión, cimentada en el respeto mutuo y la aceptación de sus imperfecciones. Demostraron, a su manera, que el amor no siempre se encuentra donde uno lo espera, sino que puede nacer de las circunstancias más improbables y de las decisiones más audaces.